Y el título de este mensaje es Yo celebro a Jesús en Navidad. Hermanos, al traer este tema que se ha hablado ya por años y años y ya 2000 años desde que nació Jesús, nunca va a pasar de moda. Me pregunto yo si irá a pasar de moda cuando estemos en el milenio. Me pregunto si irá a pasar de moda cuando estemos en las moradas celestiales y cuando estemos en la eternidad. ¿Nos recordaremos? ¿Lo permitirá Dios de que esto sea algo tan importante en el reino de los cielos? De que haya nacido el Salvador del mundo, no de los ángeles, ni de los seres extraños que hay en el universo que Dios ha creado. Hay algunos que se llaman los seres vivientes, que la Biblia no les pone nombre, porque son precisamente seres extraños, que tienen ojos por todos lados, otros tienen alas por todos lados. Las voces de algunos son voces de fuego, otros son de fuego, son hechos de fuego, no son de carne ni de materia, están prendidos todo el tiempo. Y así, la palabra de Dios dice que también cuando el profeta miraba veía que algunos iban hacia el frente y otros iban hacia atrás y otros iban hacia los lados, pero no se separaban. Normalmente cuando algo va para un lado y para el otro, se va a separar, pero se mantenían juntos, al mismo tiempo avanzando, pero sin separarse. Son cosas que no se pueden entender. Pablo dijo que llegó al tercer cielo y vio cosas que no se pueden explicar con las palabras humanas. Por eso yo me preguntaba, no creo que se vaya a celebrar la Navidad en la eternidad. Porque la Navidad es un hecho para nosotros, para el mundo de hoy, para los terrenos o los terrenales o los humanos. No podemos separar el hecho de que Cristo Jesús nació un día, en una hora en particular, en un minuto en particular de la existencia humana. No lo podemos esconder. La Navidad sí tomó lugar. Ahora, ¿por qué yo hago este preámbulo? Porque se intenta eliminar el hecho de que se celebre la Navidad. Y todos los años, más o menos en esta época, surgen por ahí ideas antagónicas de eliminar la Navidad, pero no eliminar el producto de la Navidad. Que se elimine a Jesús, pero que no se elimine la tomatera, la comelata, el regalar todo lo que se tiene que regalar, el comprar, la venta de cosas y las fiestas y todo lo que usted se puede imaginar que conlleva el fruto de el meollo y de lo central que es la Navidad, el nacimiento de Jesús. Interesantemente, eliminar a Jesús, pero no eliminar todo lo demás que pudiera conllevar, aunque haya sido creado por los hombres. Entonces, mi pregunta, ¿debiera el cristiano poner símbolos de Navidad? ¿Debiera el cristiano levantar un árbol de Pascua, poner angelitos tocando trompetas, como los tienen puesto acá, poner luces en las casas? Siempre ha habido una controversia en todo esto. Siempre ha habido es del mundo, pero representa a nuestro Rey y Señor.
Por eso, hermanos, quiero traerles a ustedes solamente una reflexión para que ustedes decidan. Ustedes tomen en consideración si sí o no. Yo ya tengo mi idea, ya tengo mi base fundamental y es muy probable que nadie ni nada me mueva de esto, porque todo lo que surge para el aprovechamiento de que yo predique acerca de mi Rey y Señor nacido en aquel pesebre, lo voy a utilizar. Entonces, la pregunta para mí es relativamente fácil. ¿Debo yo como cristiano poner símbolos de Navidad? Si un símbolo de Navidad, lo cual yo ya lo puse en mi casa, puse una luz que da vuelta así, y puse un reflejo o una silueta de lo que es una especie de pesebre, y se ve entonces el reflejo de la luz de un pesebre, algunos animalitos alrededor y dos personas que están cerca de aquel bebé. Para que cualquier persona que pase por mi casa pueda observar de que en ese hogar se celebra el hecho de que nació, de que vino del cielo a nuestra tierra, a nuestro hogar y a mi corazón, el que salva mi alma y el Salvador de la humanidad. Es el único quizás que debiéramos celebrar más que nadie y más que incluso nuestro propio birthday o cumpleaños. ¿Qué es la Navidad después de todo? Por supuesto, la palabra Navidad está en latín, lo cual viene de nativatis, lo cual significa nacimiento. Y por supuesto la pregunta es, ¿el nacimiento de quién? Se celebran los nacimientos de los libertadores de los países. Pero este nacimiento, ¿de quién es? La palabra del Señor, hermanos, nos revela. El nacimiento de Cristo Jesús estaba profetizado, estaba predicho de antemano. Si Dios no hubiera querido que se supiera cuándo iban a nacer, no lo habría dicho. Escúchenme bien. A Dios no se le confunden sus decisiones. Dios no tiene problema en que lo hago o no lo hago. Dios no tiene problema en decidir qué hacer. Y la palabra de Dios dice de que si lo hace y está puesto en la Biblia es porque Dios ha querido revelarlo a la humanidad. Entonces el nacimiento de Cristo Jesús ya había sido profetizado de parte de Dios por el Espíritu Santo, lo cual inspiró a los escritores de la Biblia para que lo pusieran ahí, para que nosotros lo leyéramos. La palabra del Señor dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero incluso, Dios fuerte. También Padre eterno, príncipe de paz. Imposible de que esté hablando de un humano. Imposible. Entonces, Dios quiso que su nacimiento fuera profetizado. Dios quiso que su nacimiento fuera una señal, un aviso, un anuncio. Y lo puso como una señal particular. Y dice, por tanto, el Señor mismo, ¿quién sería? El Señor mismo. No iba a ser un ángel, no iba a ser ni siquiera un profeta. El Señor mismo os dará señal.
He aquí, la virgen concebirá. ¿Y cuál será la señal? De que una virgen fuera a dar a luz un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros. ¡Wow! Era extremadamente obvio de que Dios quiere que sepamos de que iba a nacer un rey, que iba a venir del cielo, que sus sobrenombres, títulos o adjetivos, como quieran llamarle, iba a ser Dios eterno, Padre eterno, Príncipe de paz y todo lo que se ha mencionado. Él no quería que esto fuera anónimo. Dios no quería eso. El problema es que Satanás lo ha querido hacer anónimo. Él ha querido encubrir todo esto. No pongan nada que tenga que reflejar el nacimiento de Jesús. Hay que tener discernimiento en esto. Ahora, por supuesto, les dije que la Navidad conlleva otras cosas que son mundanales. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de emborracharse. No estoy hablando de tener comilatas hasta que reviente y gastar todo su dinero hasta que quede endeudado. Estoy hablando de que se celebre, que se dé a reconocer verbalmente con nuestra actitud y, ¿por qué no?, con símbolos que representen también la cruz de Cristo o el nacimiento de Jesús. Era una señal dada. El nacimiento está también registrado. Si hubiera querido Dios que todo esto sea anónimo, entonces no hubiera hecho que María, lo cual no es el nombre de María, es Miriam en el original hebreo, estuviera encinta. La palabra de Dios dice, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo. Incluso fue su hijo primogénito. Escrito está para que todos nosotros lo podamos comprobar. Entonces, hermanos, el nacimiento de Cristo Jesús fue anunciado. Y fue anunciado no porque Dios se equivocó, sino porque Él quería. Él quería que vinieran los pastores y que fueran al lugar donde estaba el niño Jesús. Que se proclame, que vengan los reyes magos, los reyes del oriente, que venían de Irak, de lo que es hoy Irak, y que vinieran con todos aquellos regalos, no pocos, sino muchos, y con artefactos de valor, oro, incienso, mirra, elementos, no solamente de mucho significado, lo cual estaremos hablando después en algunos días, pero de mucho valor también, y que vinieran de por allá, de Irak. Seguramente, día y noche, y por muchos días caminando, deteniéndose para dormir, con un propósito, con sus camellos, sus animales, su gente que venía, y con todos sus artefactos, y la comitiva, que no era muy poca tampoco, con un propósito, para que quede escrito aquí y nosotros lo sepamos, de que iban a venir a encontrarse significativamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo cual había nacido. Así que, hermanos, para mí esto es obvio. Dios nunca ha querido que sea un secreto. Incluso las fiestas judías, Dios explicó que se hicieran, que se llevaran a cabo, que levantaran aquellos tabernáculos
de paja, de hojas, que invitaran a comer. Y cada una de esas fiestas tiene su significado. ¿Por qué? Dios es un Dios de mucho significado. Lo cual Pablo dice, todo esto es como sombra de lo que vendrá. Tomamos la Santa Cena, es un significado. No hubiéramos necesitado de tomar la Santa Cena, pero Dios dijo, no, háganlo todo el tiempo, repetidamente, y que cada vez que lo hagan se recuerden de mí. Que coman un pedacito de pan, que tomen un poquito de ese vino o de jugo de uva. Es un Dios de mucho significado. Bauticen a la gente, métanla en agua, sáquenla, para que represente la muerte y resurrección de sus propias vidas, porque son muertos y resucitados con Cristo. Dios es un Dios de significado. ¿Y por qué vamos a dejar la Navidad a un lado, estando confundidos? Quizás porque el mundo precisamente está confundido. El nacimiento debía ser anunciado, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas, lo cual la palabra buenas nuevas significa buenas noticias, de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Note usted las palabras, no lo pase por desapercibido. Porque os ha nacido hoy, dice, pero estas son buenas noticias para que el pueblo lo escuche, para todo el pueblo. Y el pueblo no fue ese pueblo nada más, sino que el pueblo a través de todos los siglos, el pueblo de hoy, nuestros hijos, el pueblo de mañana. Mamá, papá, ¿por qué ponemos un arbolito? Es una representación solamente. No significa de que eso tiene que tener un sentido religioso, de adoración, nada de eso. ¿Por qué vamos en una carroza representando en esta iglesia, cantando villancicos? ¿Por qué? Porque la gente no escucha villancicos. Escucha todo tipo de canciones y de música. Pero cuando se canta en Navidad de Cristo Jesús, por lo menos van a escuchar algo. Por lo menos va a llegar a sus oídos, a su mente, el hecho de que nació Jesús. Y que es el momento de reconocer de que vino el Salvador a este mundo. El nacimiento debía ser comprobado. Esto os servirá de señal. Noten ustedes lo que Dios intentó hacer. Esto servirá de señal. Vas a hallar el niño en un hospital. No. Pudiera haber estado en un hospital en ese tiempo. Lo habían. No eran como hospitales como estos, pero habían casas de sanidad, de remedio. Pero también pudiera haber nacido en su propia casa. Y si era el Rey de Reyes y Señor de Señores, pudiera haber nacido en el palacio de Jerusalén. Pero Dios quiso que esto fuera una señal y vas a encontrar al niño envuelto en pañales y va a estar en un lugar donde hay animales, donde comen ellos en el pesebre, donde toman agua, donde comen y hacen sus necesidades. Ahí vas a encontrarlo. ¡Wow! ¡Qué señal! Iba a ser único. Quiso Dios que sea espectacular el nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús iba a ser celebrado. Dice la palabra de Dios, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Pudiera haber estado callado todo.
Pero Dios no quiso eso. Dios quiso que hasta los ángeles participaran en el reconocimiento de aquel nacimiento. Una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían nada más y nada menos: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Saben, hermanos? A través de los años se ha tratado de confundir esto. Y cuando dice y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, lo han puesto de otra forma. Lo han puesto de una forma equívoca. Y le ponen y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Esa es la forma que lo ha enseñado, lamentablemente, otras fes u otras religiones. No es y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad, porque en realidad nosotros leímos y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad va a ser entregada, el beneplácito de Dios va a ser entregado a los hombres. No porque seamos nosotros de buena voluntad, porque algo bueno tenemos. ¿Tenemos algo bueno nosotros? Cuando la palabra de Dios dice, no hay ningún hombre bueno, nadie es bueno, dice la Biblia. Nadie. Hasta cuando a Cristo se le dijo maestro bueno, le dijo a aquel fariseo. Cristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No era común llamarle bueno a alguien. ¿Sabes tú acaso con quién estás hablando? Porque solamente Dios es bueno. ¿Me reconoces tú? ¿Entiendes tú de que yo soy Dios? Porque acabas de llamarme maestro bueno. ¿Has tenido aquel entendimiento profundo, ese discernimiento de entender de que yo soy Dios? Bienaventurados los que creyeron y no vieron, dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que hemos creído en Cristo, en aquel niño que nació, que se hizo grande y murió por ti y por mí, para darnos salvación. Si vamos a hablar de buena voluntad, no es la de los hombres. La palabra de Dios dice, la buena voluntad es de Dios. Incluso lo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Es de Dios la buena voluntad, agradable y perfecta. No nos confundamos. La palabra del Señor dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. Él tiene un propósito. Él tiene metas para ti y para mí. Él tiene una voluntad para ti y para mí. La palabra del Señor dice, Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué cosa? De su voluntad. Es el afecto de la voluntad de Dios. Equivocados están aquellas personas que dicen de que va a haber beneficio para los hombres de buena voluntad, porque es la voluntad de Dios. Entonces, hermano, cuando preguntamos ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está muy clara en la palabra. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Esa es la voluntad de Dios, de que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene una voluntad para ti y para mí, y que nos arrepintamos. Que día tras día nos arrepintamos
de nuestros pecados y maldades. Porque Dios, y vuelvo a repetir, hubiera podido haberlo hecho todo diferente. Hubiera podido haber venido a este mundo sin ningún problema. Hubiera podido haber bajado del cielo como Dios y Señor. No en un pesebre de animales. Hubiera podido haber ejercido su autoridad y soberanía sobre la tierra, pues todo es de Él. Hacer añicos a Satanás el diablo en ese momento. Gústele a quien le guste. Hubiera podido establecer su reino milenial en el momento y se acabó. ¿Quién le diría no a Dios? Hubiera podido hacer que lo adoraran de una vez por todas, sin tener que atravesar por la cruz del Calvario. Pero de la misma forma por la cual no quiso nada de eso, tampoco quiso ser anónimo al nacer. Él prefirió algo totalmente diferente. Prefirió avisar acerca de su nacimiento de antemano. Y sobre todas las cosas, decidió tener un nacimiento virginal a través de una mujer. Y él ser de carne y de hueso. Y cansarse. Y tener necesidades como tú y yo. ¿Por qué? Él quiso anunciar que iban a nacer incluso a los mismos pastores. Su cometido fue que hubiera gozo no solamente en ese pueblo, sino que en el pueblo que habría de venir como nosotros. Que haya gozo el día en que Él nació. Aunque no se sepa cuándo nació. Algunos piensan que fue en julio. Por eso le llama Christmas in July. Otros piensan de que fue por allá por agosto. La fecha no importa. Nació. Y vamos a celebrar que nació a nuestro mundo y en nuestros corazones. Él quiso que los ángeles cantaran en ese día. Y aunque nosotros no sabemos el día y la fecha porque no la tenemos, vamos a cantarle también de la misma forma que lo hicieron los ángeles. Él quiso que las estrellas se movieran cuando Él nació. Y que la estrella del oriente saliera como señal de aquel nacimiento. Él quiso que esa estrella le guiara al lugar donde Él exclusivamente estaba en ese momento. Y Él no previno que le traigan regalos. Él aceptó los regalos. Y sin embargo nosotros, no quiero dar el diezmo porque hay diferencia, ¿no? Como nosotros quisiéramos entender el corazón de Dios. El único que ha querido detener de que se sepa de que Cristo Jesús había de nacer era Satanás, el diablo. La palabra dice, Herodes entonces se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Incluso eso se lleva al Nuevo Testamento, por allá por Apocalipsis, donde dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Nada lo iba a detener. Ni en ese entonces,
ni ahora, ni después de reconocer que nació el Salvador del mundo para salvarnos precisamente. Lamentablemente muchos caen en este legalismo, lo cual es, ¿debemos o no celebrar el nacimiento de Jesús? Lo cual pudiera llamarse también un fariseísmo, un legalismo. No, prediquemos la palabra. Utilicemos toda oportunidad para predicar la palabra. Si es un cántico villancico, cantémoslos. Si es un cascabel para decir feliz Navidad, hagámoslo. Pero anunciemos que Cristo nació. El único entonces que quiere que esto no se propague ha sido el enemigo. Y lamentablemente mucha gente se vuelca a lo que es la vanidad del momento de la Navidad y no lo más principal, lo cual es el mensaje. Así que, hermanos, creo que está relativamente claro. Y pensamos nosotros, bueno, no debiéramos celebrarlo, dicen algunos, porque no sabemos el día. No debemos celebrarlo porque la Biblia no ordena celebrar la Navidad. No debemos celebrarlo porque poner luces en las casas es pagano. ¿Sabes? Estas son excusas que se escuchan. Poner un arbolito es un ídolo. Pues hermano, si tú crees que es un ídolo, ve entonces y adóralo, porque yo no lo voy a adorar. Para mí es un símbolo. Yo me pongo este anillo y es un símbolo, y yo sé perfectamente que este anillo no es mi esposa. Es un símbolo de algo muy importante en mi vida. Mi amor, dices un amén fuerte tú, ¿no? Así que, hermanos, dicen, no, en Navidad se dan regalos. Yo no participo en eso. El árbol tampoco, no estoy seguro. Pero en realidad ahí yo pongo, mucha gente se esmera más en el planear y discutir si se celebra o no se celebra, si es de Dios o no es de Dios, mientras el mensaje de las buenas noticias para todo el pueblo queda desatendido y enmudecido por el ruido del legalismo y el fariseísmo. Entonces la gente se queda peleando, las iglesias se quedan peleando, lo hacemos, no lo hacemos, es de allá, es de acá, y el mensaje lo aplacan, el mensaje principal, y se quedan entretenidos donde quiere Satanás que se quedan enredados. En el eso no es, somos o no somos, debiéramos o no debiéramos. Grítelo a los cuatro vientos. Me recuerdo todavía que en mi hogar, enfrente de mi hogar, pusieron una bandera gay. Enfrente de mi casa, la casa de enfrente, puso una bandera gay. Ahí con todos los colores, la bandera esa del orgullo que le llaman. Y mi esposa me dijo, mi amor, mira, pusieron una bandera ahí, gay. Ah, con que sí. Pues yo fui a la tienda y me compré una bandera. Ahí está la bandera americana que la tengo puesta en la casa y la bandera cristiana. Y puse mi bandera cristiana también arriba, flameante, en mi casa. En lo más alto que pude, porque ellos la tenían bajita, pero yo la puse bien alto. Que todos vean ahí, porque la bandera cristiana representa a Cristo. Un hogar cristiano, evangélico. Vamos a gritarle a los cuatro vientos de que somos cristianos. Que celebramos el nacimiento de nuestro Rey Cristo Jesús. Por lo menos eso es lo que celebra. Ahora, por supuesto, en la Semana Santa se celebra también el hecho de que murió. Y cada momento revele a Jesús usted. La palabra del Señor nos dice en Romanos,
Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. Una de ustedes, decida usted lo que haga, pero hágalo para el Señor. Si usted no va a poner nada, pues hágalo para el Señor, manténgase ahí escondido. Y si quiere revelárselo al mundo entero, hágalo, pero para el Señor. Que todo sea para Dios. La palabra continúa diciendo, y el que come para el Señor, come. Así que si usted va a tener un buen plato de Navidad con su familia, dele gracias al Señor, dele la bendición de esa comida, tómense de las manos con su familia, ore en alta voz, aunque estén en un bar, si se encuentra en ese bar. ¿Qué le parece a usted? Que usted haya ido a un bar a tomarse un tequila, porque no está bien en las cosas de Dios, pero sabe de que tiene que dar gracias a Dios. Y usted toma la mano de sus compañeros y le dice, vamos a dar gracias a Dios por esta comida usted no lo va a hacer. Se va a avergonzar. Número uno, no puede ir a un bar. Segundo, no puede tomar tequila. Tercero, no puede emborracharse. Ese día usted tiene que estar en la iglesia, adorando, alabando a Dios, o con su familia, sirviéndose aquella comida, pero sea agradecido. Si come, sea para el Señor. Si da gracias, dé gracias al Señor. Dice, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Yo sé, dice, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si usted cree que hay pecado en lo que hace, cuidado, va a conllevar el castigo del pecado. Si usted cree que no hay pecado y lo hace para Dios, cuidado, porque la palabra del Señor dice, todo es permitible, pero no todo conviene. Así que no tenemos escapatoria, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Y la palabra del Señor dice, para ir terminando, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que yo termino diciendo, hermanos, yo celebro a Jesús. ¿Y usted? ¿A quién celebra? A Jesús. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie.